Ahí ustedes imágenes que da cuenta, ¿no?, de lo que están dispuestos a hacer para ingresar este tipo de elementos a las cárceles. Y lo ponemos en esa perspectiva porque efectivamente un teléfono celular al interior de una cárcel significa una serie de ventajas, entre comillas, y de posibilidad de malas prácticas al interior de estos recintos penitenciarios. Por ejemplo, el otro día, el pasado lunes, cuando hicimos esta verdadera radiografía de los sistemas penitenciarios y de cómo se han detectado que abogados, que gendarmes y que familiares ingresan estos elementos a la cárcel, nos llegó el siguiente video que fue captado por un teléfono celular al interior de un recinto penal. Estaban viendo el Mucho Gusto y además se puede apreciar cómo otros presos estaban mirando sus teléfonos, evidentemente no jugando algún juego a la víbora, sino que comunicándose a través de las distintas redes sociales, como son en este caso, por ejemplo, WhatsApp u otras. Vamos a revisar esa imagen que da cuenta del fenómeno desatado que se vive al interior de las cárceles de nuestro país con la presencia de teléfonos celulares. No ando grande cara, pero estoy mandándole un video de Mucho Gusto, estoy hablando con él. Vamos a darle cómo vivimos, la realidad que los también están japeando y el gendarmería no nombramos nada. Permiso, padre, permiso hermano, estoy grabando un video para tener Mucho Gusto. Ahora un saludo a mi mamá. ¿Ven? Simón. Como si fuesen un televidente más, pero ellos están privados de libertad, grabando, denunciando, dando cuenta de cómo lo que nosotros estábamos hablando en ese momento, querido José, estaba siendo seguido además, no tan solo por la televisión, sino que también por contacto directo a través del WhatsApp del Mucho Gusto, donde fue enviado este registro gráfico, en donde además se ve a otros presos, la gran mayoría con teléfonos celulares en la mano. José, estamos hablando claramente de un fenómeno desbordado al interior de las cárceles de nuestro país. O sea, totalmente es, diría yo, tragicómico la imagen que acabamos de ver, Simón, y por eso tenemos al director ejecutivo de Chile Transparente, don Alberto Pres, que gentilmente ha venido a nuestro programa. Gracias por estar de nuevo con nosotros, Alberto. También vamos a conversar con Marco Aburto, secretario nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, que también ha tenido la gentileza de acompañarnos, y por supuesto con el senador Felipe Kast, que también se ha quedado para conversar esto. Yo no sé quién quiere abrir los fuegos para comenzar, sobre todo esa radiografía, Marco, que a nosotros nos parece impactante. ¿Están corruptos los gendarmes chilenos? Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos y a todas. La verdad es que más que, si bien es cierto, el tema que nos convoca es la corrupción, yo he querido venir a decir aquí que hay 20.000 trabajadores que nos hemos esforzado mucho en hacer la pega. Y que son honestos. Que somos honestos, que somos trabajadores, que estamos catalogados dentro de los funcionarios más eficientes dentro de la administración pública. Que la verdad es que por un puñado de funcionarios que se apartan de la legalidad, no enlodan, ¿no es cierto?, el trabajo que hacemos a pesar de la escasez de recursos que hoy día tenemos en gendarmería. Marco, yo eso lo entiendo, sin embargo, esta es una práctica que vemos que ha sucedido hace varios años, ya no es de ahora esto, ¿no? ¿Cuál sería tu opinión con respecto a eso? La verdad es que, bueno, ahora se ha dado a conocer, pero siempre ha habido información, ¿no es cierto?, de algunos casos aislados. Bueno, ahora se está dando justamente a la luz de lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en Colina 2, pero también nosotros creemos, ¿cierto?, y ahí en particular nuestra organización va a apoyar toda aquella política anticorrupción que se quiera instalar dentro de la institución, porque creemos que no es lo justo, porque la mayoría, o sea, el 0,5% que hoy día corresponde, ¿no es cierto?, a aquellos que se apartan de la legalidad, no van a enlodar, ¿no es cierto?, el trabajo sacrificado que hacemos los 20.000 uniformados y no uniformados en gendarmería. Sí, don Marco, disculpe que lo interrumpa, pero igual uno dice ya, un celular, 2 personas que sepan, listo. Pero refrigerador, en la cantidad de cosas, no es solo 2 o 3 personas. Y no solamente el que se equivoca es el que hace esto y deja pasar, sino que el que calla también. Sí, yo creo que por eso hay tanto revuelo con esto, porque
era imposible Que nadie supo. que nadie Imposible. supiese. O sea, tienen teteras, las teteras Las suenan. teteras suenan. Suenan son- cuando hierven. Oh, un televisor Unos de 40 y armatostes, tantas pulgadas. exacto. ¿Cómo entra O sea, esa cuestión? ¿cómo pusieron la ¿Quién- cerámica? quién instala la ¿quién cerámica? instaló? El porcelanato. Marco. Bueno, no es, si bien es cierto para la opinión pública es una situación nueva, ¿no es cierto? Pero en Gendarmería desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, que se vienen dando estos tipos de malas costumbres en la institución, obviamente autorizadas, ¿no es cierto?, por los mandos institucionales, y aquí el funcionario que trabaja directamente en el patio no tiene esa facultad para autorizar el ingreso de estos artefactos, ¿no es cierto?, de estos artículos. ¿Ah? Marco, ¿qué tan arriba llega la corrupción? En el fondo, ¿la corrupción termina en el recinto o esto hay una trama más grande que incluye a personas que incluso no están en esa cárcel y que tienen contacto con los narcos? Porque el poder de los narcos, lo que hemos visto, cómo ha llegado a los jueces, cómo ha llegado a fiscales. O sea, te pregunto porque realmente, como bien decían, esto que puedan instalar unas cárceles VIP dentro es un nivel de crimen organizado brutal. Entonces, tú tienes toda la razón, tal vez no es culpa del gendarme que está ahí. La pregunta es, ¿qué tan arriba llega la corrupción, crees tú, de acuerdo a tu experiencia en Gendarmería? Mire, Gendarmería es una institución jerarquizada, ¿no es cierto? Y las órdenes vienen desde arriba hacia abajo. ¿Ah? Lo que nosotros en particular es acatar las órdenes y hacer cumplir, ¿no es cierto?, que lo que se nos mandata, ¿no es cierto?, aquella persona que hoy día ostenta el poder. ¿Ah? No descartamos que esto sea una situación que no esté dada solamente en el contexto del jefe de unidad, ¿no es cierto?, sino también en otros actores que están superior en el rango jerárquico al jefe de unidad. O sea, ¿usted cree que esta acción entonces en la cárcel es porque hay un rango superior que autoriza? Pero no me cabe duda, no me cabe duda. Y de alguna u otra manera, estas situaciones anómalas, ¿no es cierto?, se manejan de tal manera, de manera soterrada, por cierto, a fin, ¿no es cierto?, de que mantener el control y el orden en las unidades penales. Oye, Marco, eso es evidente. ¿sabes qué? Es importante lo que estás diciendo tú, junto con agradecerte porque sé que estás poniendo la cara, como tú decías, frente a un porcentaje que tú me dices que es el 0,5% más menos de funcionarios que trabajan en Gendarmería, porque también es importante destacar los funcionarios que realmente hacen bien la pega, pero que lata que por un puñado, como dices tú, finalmente se empañe la labor completa de Gendarmería. O sea, hay una institución que es gigante detrás. Bueno, la lata para nosotros es venir a dar explicaciones de algo tan pequeño que ha ocurrido en la institución y no hablar de los temas generales que hoy día, ¿no es cierto?, se hacen en Gendarmería. Marco, ¿sabes cuál es el problema? Que Esto es pequeño, ¿no? este grupo de personas, como tú dices, que son menores, que hacen estas malas prácticas, que tienen malas costumbres, lamentablemente enlodan todo el buen trabajo que se hace. Y además, porque son situaciones que nos llaman la atención, que son groseras. Entonces yo te quería preguntar a ti, Alberto, hablemos de esta corrupción, hablemos de estas malas costumbres. ¿Es el sistema el que lo permite? ¿Cómo funciona esto? Sí, y aquí en este caso, muy buenos días, tenemos que distinguir en tres casos distintos. Primero, esta corrupción que no solamente es de Gendarmería, el CEREMI de Justicia puede ingresar a las cárceles. Los abogados pueden ingresar a las cárceles. El ministro de Justicia, no tengo ninguna duda, que si entraba a Colina podía ver esa celda. Entonces, bueno, y la celda no se construyó un día para otro, no es que la levantaron y que entraron al refrigerador y esto ocurrió la semana pasada. Bueno, entonces, ¿qué pasó con el sistema que ha sido complaciente en esto? Esa es gran corrupción y me parecen muy bien las señales que está dando Gendarmería en eso. Segundo, una corrupción culturizada que tiene varios factores. Primero, yo dejo que, por ejemplo, ingresen celulares para poder contener a la población penal. Como los internos muchas veces no tienen nada que hacer y hay muy pocos gendarmes por cantidad de internos, hay casos de cárceles de un gendarme por 300 internos y eso es una aberración. La forma de mantenerlos tranquilos es a través del ingreso de sustancias ilícitas. Y ahí, bueno, muchas veces eso es a través de Gendarmería, de familiares o de abogados. Ahí tienes un problema. Bueno, y el tercero es por qué las políticas del Estado para prevenir esto no han funcionado. Y ahí ha habido un silencio total. Inhibidores de celulares. ¿Cuántos años llevamos señalando que se van a instalar inhibidores de celulares? No ha funcionado ni uno en Chile. Claro, eso por la población de casas que puede haber cerca. Bueno, pero se pagaron, José. Se pagaron, ¿Eso claro. es corrupción o qué? Es que eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué las cárceles no se construyen en lugares donde no hayan complejos habitacionales Segundo, cerca? cuando cualquiera de nosotros viaja a un país que tiene altos niveles de riesgo de terrorismo, te pasan por un escáner corporal. Claro. Le preguntaba recién a Marcos cuántos eran los escáneres corporales que tenía Gendarmería. Son un puñado que no cabe en las dos manos. Claro. Absurdo.
Y tercero, junto con los inhibidores, las medidas alternativas. El escándalo de corrupción en las tobilleras electrónicas ha sido inmensa. Ay, sí. Entonces tienes una cantidad de población penal que debiese tener medidas alternativas a través de la tobillera electrónica, pero no ha logrado instalarse el sistema. Entonces está esa corrupción que es más bien de una institucionalidad que ha funcionado pésima, una corrupción más culturizada que incluso puede tener algún justificante en cómo contener a la población penal, y en caso grosero, a vista y paciencia de la autoridad, como el que ocurrió en Colina 2. Y eso evidentemente tiene formas de combatirse que son bastante distintas. Ahora uno cuando ve, por ejemplo, que el otro día Gendarmería pone una denuncia en Fiscalía por una funcionaria que trabaja en la cárcel y que ingresa 13 celulares. 13 celulares. No estamos hablando de un familiar que le pide, oye, ¿puedes meterle el teléfono? Sino que son 13. Uno dice, ¿cómo? ¿Cómo? Esto no es un actuar solo. ¿Cómo se hace la selección de personal que trabaja en Gendarmería también? Bueno, ahí yo quiero especificar bien. No es una funcionaria que trabaja para Gendarmería, no es La una cárcel. funcionaria. Como es una cárcel concesionada, Claro. es una cárcel, ¿no es cierto?, donde la concesión contrata a personas que hacen ¿Y trabajo o labores al interior de la cárcel. ¿Eso es independiente de Gendarmería? Gendarmería no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, supervisa. no tiene ninguna relación laboral con la funcionaria o con la trabajadora, más bien dicho, que ingresó los teléfonos. Ahí en ese sentido. Pero entonces, ¿quién la fiscaliza? La verdad es que siempre nosotros hemos propendido a que la corrupción o los ingresos de elementos prohibidos al interior de la cárcel tiene que darse también de la mano de el aporte de recursos que haga el Estado, ¿no es cierto?, para poder incorporar tecnología en los mecanismos de control al ingreso de las unidades penales. Y cuando hablo de control, no solamente lo digo en el estricto rigor, ¿no es cierto?, de la gente que va de manera externa al interior de las cárceles, sino que también nosotros también sometidos, ¿no es cierto?, a esos mismos procedimientos. ¿Ah? En pos también, ¿no es cierto?, de librarnos de esta mala fama que hoy día se nos está haciendo, que todos los... Hay que reconocer que tenemos un problema serio con el narcotráfico en Chile. Pero claro. Que en Chile cambió, que en Chile el narco ya no comercia pasta base, comercia cocaína. Que el narco tiene más poder que un alcalde y más poder que un alcaide. ¿Y por qué lo tiene? Porque tiene más plata. Si cuando tú tienes un suboficial de Gendarmería, perdón, Marco, que gana menos que quizás cualquier trabajador, está cerca del mínimo, que además con condiciones laborales terribles, brutales, bueno, y tienes un narcotraficante que sigue recibiendo ingresos, ¿ah? Porque en Chile, por ejemplo, el tráfico de efectivo, en Chile se pueden comprar autos de lujo en efectivo, ¿ah? Eso es aberrante si queremos parar al narco. Se pueden comprar casas en efectivo. Es aberrante si se quiere parar al narco. Tiene ese poder económico frente a un suboficial, frente incluso a un alcaide o frente incluso a una autoridad, como lo hemos visto en el mundo municipal. Bueno, evidentemente la pelea va a ser súper complicada de poder vencer.